Bienvenidos otro día a Altermundistas. Hoy estamos como siempre Nacho. Hola, buenas. Pelayo. Hola, buenas. Payball. Hola. Y el que viene siendo colaborador habitual, Adrián Arias. Hola, muy buenas. De las Juventudes Comunistas en Asturias. Bueno, hoy para empezar vamos a contactar con un miembro de la Asociación de Amigos y Familiares de la Segunda República, en concreto de la Comisión de Amigos y Familiares de la Fosa de San Miguel de la Barreda, de aquí de Siero. Vamos a intentar contactar con él por teléfono. Es Jesús Sánchez Blanco, a ver si... Sí, bueno, mientras tanto vamos a ir entrando un poco en ambiente con una cancioncilla. No eran mártires ni héroes, solo fueron a luchar con la rabia de los pobres contra el fascismo brutal. Pelearon contra los caciques y la prepotencia militar y dieron la vida por simple dignidad. Los matones se reían y el cabrón del cura los bendecía mientras los mataban en nombre de su Dios. Corazón de madrugada con una camisa azul, los tiraron como perros en una fosa común. El silencio de los muertos grita libertad. Los sacaron de un tiro en la nuca o fusilados contra la pared. Los eliminaron con saña criminal. Los matones se reían y el cabrón del cura los bendecía mientras los mataban en nombre de su Dios. Aquellos que apretaron el gatillo no debieran olvidar y aquellas balas lo mataron todo. Nadie mata la verdad, hijo de puta. ¡Odio eterno! En una cuneta, entre calaveras agujereadas, nació la democracia. Cara al sol de madrugada, con una camisa azul, los tiraron como perros en una fosa común. El silencio de los muertos grita libertad. La herida sigue abierta, sigue abierta, sigue abierta, sigue abierta. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! La herida sigue abierta, sigue abierta. Muy buenas, Jesús. ¿Nos oyes? ¿Nos oyes, Jesús? Sí, perfectamente. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si no me equivoco, eres miembro de la Asociación de Amigos y Familiares de la Segunda República, ¿no? Y estás en la Comisión de Amigos y Familiares de la Fosa de San Miguel de la Barreda, ¿no? Efectivamente. Pues había pensado que qué tal si nos cuentas un poco la historia de esa fosa, ¿no? Quiénes están ahí enterrados, un poquitín... Sí, mira, realmente, como te comentaba fuera de antena, realmente no se trata de una fosa común, sino que se trata de dos fosas comunes, ¿no? Quienes yacen en San Miguel de la Barreda, pues son 18 víctimas del franquismo, cuyo delito a priori, que sepamos, es sencillamente que eran simpatizantes del régimen republicano. La característica que probablemente los una o que se destaque de estas 18 personas es su juventud. Curiosamente, la gran mayoría de ellos pues apenas pasan de los 20 años, ¿no? Entre ellos está pues mi tío, que tenía justamente 19. Estas personas que eran muy jóvenes pues habían sido pues soldados del régimen republicano. Lógicamente pues o bien fueron llamados a filas o bien eran pues militantes de organizaciones de izquierdas, socialistas, comunistas, hay también algún anarquista que participaron justamente en los acontecimientos bélicos del 36. Y son pues personas que
terminado el conflicto, volvieron a sus casas y pues el típico amanecer de un 5 de noviembre en Asturias, terminada la guerra, pues fueron sacados de sus domicilios, conducidos a San Miguel de la Barrera y allí pues fueron fusilados. Los autores, bueno, pues como en tantos sitios, pues bueno, son la segunda línea que se llamaba la falange. Falangistas, pues fundamentalmente de Noreña. Ya. ¿Y en qué momento se crea esta asociación, ¿no? Que tengo entendido que lucha por la memoria histórica y aquí en concreto por mantener el recuerdo de la fosa, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir un poquitín por partes. Quizás, vamos a ver, lo más llamativo sea que nosotros seamos una asociación o que tengamos una comisión justamente en San Miguel de la Barrera, y digo que es muy curioso porque en Siero o en Noreña existen innumerables fosas comunes y muy pocas de ellas, o casi ninguna, o prácticamente esta es la única que tiene, digamos que un cuidado, una conservación sostenida a lo largo del tiempo y que tiene además actos públicos, ¿no? Han promovido siempre el reconocimiento social y público justamente de estos hechos. Nosotros somos familiares y como familiares lo que hicimos fueron lo que hicieron ya pues nuestros abuelos. Es decir, cuando el 5 de noviembre los fusilan, el 6 fueron nuestros antepasados, nuestros abuelos, a buscar a sus hijos, ¿sabes? Y empezaron a ponerles flores. Vamos, los primeros días, pues fueron entre comillas, a tiros. Esa tradición, a pesar de todas las represalias y el miedo que hubo durante los 40 años de la dictadura, pues no impidieron que nosotros siguiésemos haciendo lo mismo. Durante todo ese tiempo, lógicamente, no éramos una asociación, éramos sencillamente los familiares. Es decir, era, digamos que una conservación y una reivindicación de la dignidad, del recuerdo, de la memoria. Cuando empezó a ser pública o intentar ser pública la memoria, intentar el reconocimiento más allá del ramo de flores que poníamos los familiares a título privado, pues con la llegada de la democracia. A partir del año 77 empezamos a reivindicar justamente la conservación y el reconocimiento por parte de las instituciones municipales, autonómicas, estatales, justamente de lo que ocurría, de los hechos que ocurrieron allí. Y en este sentido es lo que nos llevó a vincularnos pues a las asociaciones que en aquellos momentos existían. La Asociación de Militares Republicanos, la Asociación de Viudas de la República y la Fosa Común de Oviedo. Estoy hablándote del año 77. Sí. En mi caso particular trabo contactos con esta gente en el año 84. Como ya puedes ver, es bastante larga la relación en el mundo del asociacionismo, si quieres, de la memoria. Esto viene años después. Y un poquitín como sale del anonimato o del olvido, estas fosas comunes, pues es a mediados de los años 80, coincidiendo con una iniciativa que promueve el entonces cura de Noreña, donde propone una exhumación a espaldas justamente de varios familiares. Pretendía la exhumación y pretendía también la dignificación mediante el rito cristiano y católico de los 10 republicanos. Esto, pues bueno, mis padres, entre ellos, pues no estuvieron por favor, y se produjeron movilizaciones. Salieron los medios de comunicación, hubo bastante crispación y afortunadamente se paralizó. Yo creo que una iniciativa bastante desafortunada en formas y en el fondo. Y bueno, pues siguió un largo periodo donde no había forma humana de que las autoridades municipales
y autonómicas reconociesen de una endemoniada vez esas cosas. Con la llegada del fin del milenio, pues sabes que se inicia en España un movimiento social, que es el que normalmente conocemos como el movimiento de la memoria histórica, ¿no? Cuyo pivote es un conjunto de asociaciones, entre ellas la Asociación de Amigos y Familiares de la Segunda República, que es de ámbito nacional. Otra más conocida es la Asociación de la Memoria Histórica, otra asociación muy conocida es el Foro de la Memoria. Es decir, son un conjunto de organizaciones que fuerzan a los poderes públicos a tomar contacto con una realidad muy dura que durante muchísimos años fue apartada, olvidada o dejada de lado. Esto es justamente el cimiento sobre el que se aposienta la ley, la famosa ley de la memoria histórica, sí. Que, vamos a ver, yo no sé por qué demonios se llama así, que a mí me gusta particularmente el título oficial de la norma. Ley por la que se reconocen y amplían los derechos y establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. A mí me parece bastante más atractiva, ¿eh? Y justamente en ese momento, como te digo, todas esas asociaciones consiguen impulsar por parte del legislativo, especialmente por parte del Partido Socialista y de Izquierda Unida, la redacción y aprobación de esta ley, que es justamente la que abre la posibilidad, en el caso asturiano y en el caso de San Miguel de la Barreda, de la dignificación y el reconocimiento público de las fosas comunes. Y en ese sentido, pues es que tenemos que agradecer como asociación inevitablemente el trabajo que han realizado tanto pues los gobiernos municipales de Siero, de Noreña y el propio Principado. Sí. Especialmente, vamos, no sé si hay que citar necesariamente, no, pero estamos muy agradecidos a una persona que es Ángel González, que está desgraciadamente puesta su dignidad como representante político en cuestión. Justamente yo creo que por ser demasiado vehemente ante el dolor, ante la pasividad ciega que mantuvieron pues muchísimos años los sucesivos gobiernos democráticos en este país. Y es pues, seguramente muy doloroso ver a ancianos llorando, pidiendo que por favor reconsideren la situación en que tienen los familiares en una cuneta. Yo luego, que mira, que se compren los monolitos como puedan, que se haga lo imposible, pues mira, que sea dentro de los marcos legales, pero bueno, la verdad es que es bastante duro tomar decisiones con esos cuadros y esas escenas delante, ¿eh? Sí, porque si no estoy mal informado, fue precisamente estando Ángel González como viceconsejero de Bienestar Social cuando se adquiere por parte del Principado los terrenos de la fosa, lo cual permite, digamos, mejorar los trabajos de dignificación de los allí enterrados, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver, en el ámbito de aplicación de la ley en materia de fosas comunes, San Miguel de la Barreda ofrecía una singularidad. Aparece en otros lugares de la geografía asturiana y española, pero era que esas fosas comunes estaban en una cuneta, pero dentro de fincas privadas. En consecuencia, la actuación de la administración en esos casos pasa por expropiar o adquirir los ¿no? Si no, no hay manera de intervenir justamente en las comunes, sea mediante métodos de sumación, sea con métodos, como es en este caso, de conservación de las fosas comunes como lugar de la memoria histórica, ¿no? Entonces, claro, esa actuación conlleva un procedimiento muy largo y muy difícil que se ha en esta ley, la Ley 52/2007, conocida también como Ley de la Memoria Histórica, pero que por primera vez en su desarrollo real, vamos, la primera vez que se actúa con ella
que en San Miguel, y con unas circunstancias bastante complicadas. Efectivamente fue Ángel González durante su mandato como viceconsejero en Bienestar Social. Sí. Y bueno, todos los... este domingo mismo, ¿no? Celebrasteis el homenaje anual, ¿no? ¿Perdona? Sí. Sí. Que venís celebrando un homenaje anual, ¿no? A las víctimas de San Miguel de la Barreda, ¿no? Sí, mira, un poco si tomas un poco la... ¿Sí? Sí, te oímos. Sí, mira, si conoces un poquitín los contenidos de la Ley 52/2007, digamos que en ella aparecen, digamos que dos formas de rehabilitar a las víctimas. Una en el plano personal y otra en el plano social. Quizás este segundo nivel, el social, sea el más oscuro dentro de la ley. Incluso hay muchas asociaciones que cuestionaron la ley de la memoria histórica justamente porque el nivel social de rehabilitación de las víctimas a través de la conservación de las fosas comunes como testimonios y la difusión particularmente a través de unidades didácticas a impartir en los escolares, en las escuelas públicas, pues estaba mal diseñado, ¿no? O sencillamente no aparecía. Y esto ya te digo que trajo algunas críticas. Nosotros trabajamos sobre esos dos niveles, acudimos, como hicieron, repito, desde hace 76 años nuestros familiares, a hacerles un homenaje todos los años, un homenaje al que pedimos que se sume el conjunto de la ciudadanía, porque entendemos que más allá de la memoria personal y de la dignificación que como familiares tenemos que prestar a los nuestros, pues esos muertos que tenemos ahí, esas víctimas, representan también un valor social superior. Son los valores democráticos sobre los que se sostiene una sociedad libre del siglo XXI. Y obviarlos, seguir manteniéndolos ocultos, van en perjuicio de la calidad democrática de esta sociedad. Por ese motivo, abrimos el homenaje junto de la ciudadanía y bueno, la verdad es que tenemos bastante éxito en cuanto a la convocatoria. Reunir pues personas en estos tiempos para un tema, digamos que de esta naturaleza, siendo pues bueno una asociación pues humilde, pues a nosotros nos llena particularmente de satisfacción. Sí. Sí, el domingo en el acto, una de las cosas en las que incidían los discursos tanto la representante del Partido Socialista... Sí, que decía que el domingo en el acto, una de las cosas en las que incidían tanto la representante del Partido Socialista de Noreña como el representante de Izquierda Unida de Siero era cómo con la llegada del Partido Popular se había hecho recortes en lo referente a la memoria histórica hasta el punto de llegar a desaparecer en el capítulo en los presupuestos de 2014 el capítulo referente a memoria histórica. Ya no solo que no doten de contenido económico, sino incluso lo obvian, ¿no?, a la hora de estructurar los presupuestos. ¿Cómo sienta eso a las familias que estáis luchando por mantener la dignificación? Digo, si en el 2007 esta ley suponía pues abrir una ventana a la esperanza, pues seguramente para muchísimos ciudadanos que tienen estas condiciones, pues es un portazo en las narices. Vamos a ver, se pueden hacer muchas cosas, y la derogación de la ley, o sea, se tiene que tener valor. Si es que no se cree en ella, se deroga. Pero, hombre, yo creo que sencillamente anestesiarla, o sencillamente dejarla sin contenidos por la vía de no nutrirla financieramente, pues es una maniobra política artera, cuando menos, y que desde luego debería, como decían en el acto, pues causar sonrojo justamente a quien hace ese tipo de prácticas. Desde luego yo no soy militante de Izquierda Unida, pero desde luego si tengo que elegir
entre el silencio, el ocultamiento de los hechos sin poner una sola peseta, a la valentía que han tenido personas como Ángel González, y yo me quedo con Ángel. Al menos eso es un tema que tengo muy claro personalmente. Es preferible equivocarse en un procedimiento administrativo que sencillamente no afrontar un procedimiento administrativo que conlleva dificultades, porque es un tema bastante complicado de llevar a cabo, sencillamente con el último propósito de no revelar al conjunto de la ciudadanía lo que ha pasado en este país. Y desde luego aquí no se está pidiendo cuentas a nadie, no se está sentando a nadie en el banquillo. Sencillamente la sociedad quiere saber qué pasó con miles de personas. Nuestros hijos tienen derecho a saber quién son los buenos y quién son los malos. Y en este caso, la duda es implanteable. Hay quien mata y hay quien es víctima de un verdugo. Y se hace sin ley. Te sacan de tu casa y te pegan 2 tiros. Mira, es que no se mata porque un señor llevase una foceta y un martillo en la solapa. Se mata sencillamente porque tenía una finca, porque tenía una novia que le interesaba a un señor que llevaba una camisa azul. Es decir, la guerra civil y la política se transformó en excusa para practicar el saqueo y el botín. Y eso no lo hacían 4 desalmados, no. Es que donde estaban ocurriendo esos hechos estaba ocupado militarmente. Por tanto, el Estado y el Ejército es responsable de esos hechos. Entre otras cosas, porque a través de las leyes estaban impulsando. ¿Vale? Bueno, dime. Sí, no. ¿Sí? Y un poco siguiendo con el tema de los actos que estáis haciendo, el otro día también estaban hablando, bueno, de que se está incrementando y se está creando un mapa. Yo me imagino que vosotros estaréis colaborando con la creación de ese mapa de fosas comunes. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo está el proyecto, si tú estás trabajando en él? Bueno, vamos a ver. Yo no estoy trabajando en ese proyecto, he colaborado, pero sí me cabe también el honor de ser impulsor de ese proyecto. Vamos a ver. Ese proyecto nace en el año 2003 por unas reuniones que se sostienen por parte de nuestras asociaciones, especialmente la mía y la Fosa Común de Oviedo, justamente con el consejero de Bienestar Social, que era Pepe García, era consejero del Partido Socialista en el primer gobierno de Tini Areces. En ese momento, pues hay un bastante concierto en cuanto a las políticas que hay que llevar a cabo en materia de memoria histórica, de recuperación de la memoria histórica en nuestro país. Te digo que es en el año 2003. De alguna manera, pues las políticas públicas se entienden como coger marchar a cualquier fosa común y ponerse a sacar huesos. Ejemplo, Valdedios. Valdedios, que para muchos fue un éxito, se oculta también, digamos que los debes. Y los debes es que motivó una reflexión en torno a las políticas de sumación a lo loco. De tal suerte que empezaron a reconsiderarse ese tipo de políticas. Para practicarlas, sean exhumaciones o conservaciones, lo primero hay que saber cuántas, dónde y cuáles son prioritarias, qué acciones son prioritarias. En unos casos pueden ser las exhumaciones, en otros casos pueden ser la conservación. Pero para ello hay que tener definido el problema. Y para ello, lo que se lanza como iniciativa es la realización de un censo guía, de un mapa de fosas comunes en nuestra región. Para evitar suspicacias, lo que se hizo fue establecer o impulsar un proyecto que iba a ser dirigido a través de la Universidad de Oviedo, es decir, que no lo iban a hacer las asociaciones, sino un órgano que creo que está perfectamente capacitado para hacer este tipo de trabajos, que es el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. Con una finalidad, generar ese mapa de fosas, identificar a sus víctimas y que todo ese material que se consiguiese en el proceso de investigación
fuese puesto a disposición pública vía Internet o bajo custodia en el Archivo Histórico de Asturias. Esa iniciativa, que como digo se comenzó en el año 2003, pues ha tenido una andadura y una continuidad hasta nuestros días. Lo que pasa es que es un proyecto que no está todavía cerrado, entre otras cosas porque es muy difícil ese trabajo, y que esperemos que siga, pues, que siga un poco dando frutos y resultados en los próximos años. Sí. Bueno, muchas gracias por contarnos esto, y esperemos que vaya a buen puerto todo este proyecto y que cada vez más gente se sume al homenaje anual a la fosa de San Miguel de la Barreda. Esperemos que sí. Así que bueno, muchas gracias por participar y esperamos contactar más adelante para cualquier tema. Venga, muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. De guerra del cuartel general del generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. La miseria que crearon y el dolor que provocaron.
Yo solo puedo decir una cosa. Jamás he hecho daño a nadie. Jamás he hecho daño a nadie. Eso es lo que dicen todos los patronos. Y son tan hipócritas que casi les creemos. Jamás le he hecho daño a nadie. Por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes y habéis encerrado a los comunistas, ¿eh? Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. Bueno, como habéis podido ver un poco en el audio, la siguiente mitad del programa la vamos a dedicar al avance de la extrema derecha por Europa, ¿no? Grecia, las encuestas en Francia dicen que puede ser primera fuerza política el partido del Frente Marine Le Nacional. Pen. Y bueno, ¿qué tal si empezamos para tratar este tema definiendo qué es esta extrema derecha, ¿no? El fascismo, la extrema derecha, unas líneas básicas. Bueno, yo lo primero que haría sería pues acabar con mitos. O sea, no son extrema derecha. Yo creo que la extrema derecha es una construcción ideológica. Lo que es fascismo, ¿vale? Porque tiene las características y los principales componentes de lo que es el fascismo clásico. Hablar de extrema derecha es disfrazar, ¿vale? Una categorización. La extrema derecha, a día de hoy en España, podría ser el Partido Popular, perfectamente. ¿Por qué? Porque agrupa a los sectores más conservadores del espectro político. El fascismo es algo nuevo. El fascismo, cuando nace como precisamente como una ideología revolucionaria. O sea, cuando en el siglo XX surgen esas experiencias fascistas, nace precisamente con esa situación de revolución. Recordemos que Hitler en Alemania o Mussolini en Italia lo que hacen vienen a revolucionar la política. Y también tenemos algunos nexos con la actualidad, de esos partidos que vienen a revolucionar la actualidad, ¿vale? Entonces, yo lo que plantearía así como principales principios de lo que es el fascismo clásico es que, y seguramente algunas cosas os sonarán de la actualidad política, tanto en el Estado español como en otros sitios. El fascismo siempre se ha definido muy bien como en ruptura del espectro de ni izquierdas ni de derechas. La dictadura de la clase media. Es algo que nos suena, ¿no? Se podría definir también como el control del poder por unos pocos individuos o por un grupo, un núcleo muy, muy pequeño de personas. Sobre todo van contra la idea de clase. Van contra la idea de clase o de grupo o de colectivo. Para ellos el grupo o el colectivo más grande que hay en un lugar es la nación. Y por tanto tienen un componente nacional exacerbado. Es un chauvinismo nacionalista en que la nación está por encima del individuo incluso. Tienen también una cuestión clara que es la identificación de un enemigo común, ¿vale? Necesitan un enemigo con el que al que combatir y con el que convencer a las masas de que es el problema a solucionar en ese momento histórico. Hemos visto en la Alemania nazi cómo eran los judíos, o los homosexuales, o los comunistas, los sindicalistas, los socialistas. Buscan un enemigo y contra ese enemigo combaten y definen a ese enemigo como el principal problema de la gente. En Alemania, el paro, la inflación, ¿de quién era culpa? De los judíos que amasaban grandes cantidades en sus bancos de dinero y no hacían fluir el crédito a las familias obreras alemanas. Y luego otra de las características es su marcado carácter violento, incluso formando sus propios grupos paramilitares, como podían ser las SS en Alemania, las camisas pardas en la Italia fascista o la falange española en España durante el franquismo. También es una cuestión que el franquismo se aprovecha del primer falangismo de José Antonio Primo de Rivera,
que es la que crea, es el fascismo puramente clásico en España, es toda la doctrina de Falange Española, caracterizada por José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma, que es donde crea así ese grupo paramilitar, que son esa imagen que hablaba antes el compañero de los falangistas con la camisa azul. Entonces, un poco caracterizando cuáles son los principios del fascismo, yo diría esos, y también pues un poco para detectar cuándo llega el fascismo a los lugares, en qué periodo histórico llega. Yo creo que me quedo con el audio de la película Novecento, que es una película larga de ver, la verdad, y hay que tener una paciencia enorme con ella, pero es muy instructiva y explica muy bien la llegada del fascismo a Italia. A esa Italia donde los trabajadores y el Partido Comunista están a punto de tomar el poder, y qué es la reacción de la clase dominante. Crean al fascismo, eso es lo que decía el protagonista de la película. Los fascistas no son como los hongos que salen por la noche, sino que han sido la burguesía, la clase dominante, los poderosos, los que los han creado. Y el fascismo llega en un momento muy concreto. Llega en un momento en que la clase dominante, los grandes empresarios, los banqueros, la Iglesia, es incapaz, por medios, digamos, democráticos entre comillas, seguir explotando a la clase trabajadora. Y en esa incapacidad es donde surge el fascismo. Llega en un capitalismo en crisis, en una ruptura de la acumulación del capital, donde la burguesía no puede seguir explotando a la gente por medios, digamos otra vez, entre comillas, democráticos, y entonces necesita una fuerza de choque. ¿Cuál es esa fuerza de choque? El fascismo. Bueno, hay que admitir que el fascismo y los movimientos, no quiero decir extrema derecha, pero sí de carácter ultra, que existen hoy en día, no tienen nada que ver con los de aquella época, sino que ahora camuflan mucho su lenguaje, o son muy moderados e incluso no se definen como fascistas, como puede parecer con Le Pen. A pesar de su discurso racista, Le Pen tiene una gran aceptación en Francia, quizás porque la sociedad francesa es un poco, por así decirlo, un poco retrógrada, pero partidos como Amanecer Dorado es que son ultras directamente. Bueno, estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho, evidentemente coincido en todo vuestro análisis que habéis hecho ahora. Quiero remarcar que evidentemente la deriva quizá de esta, no sé si fascismo, extrema derecha, como queráis llamarlo, con lo que vimos en los términos que vivimos hablando, tienen un punto clave de partida, ¿no? Que es lo que dijo Adri en su intervención, que surge un poco como reacción y choque frente a la crisis del capitalismo, ¿no? Cuando no puede el capitalismo, evidentemente el capitalismo desde mi punto de vista nació en crisis, ¿no? Pero cuando la crisis de la crisis, por decirlo así, es cuando aparecen este tipo de movimientos tan escorados hacia la derecha, ¿no? También quiero decir que evidentemente, además de lo que comentasteis antes, sobre todo Adri, que comentó un poco los rasgos y los principios fundamentales, por decirlo así, o que los categoriza un poco, también quiero hacer mención a otros tantos que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, la xenofobia, el odio a razas o el odio a los culturas, homosexuales también. Claro, evidentemente, o sea, a grupos étnicos, culturales. Eso parte un poco también de lo que dijiste tú, Adri, antes del concepto de nación como unidad, ¿no? Como grupo, el único grupo que es el que importa es la nación, ¿no? Entonces, todo lo ajeno a esa nación, además es extraño en el sentido de la palabra más etimológica, ¿no? De extraño, de fuera de, ¿no? Además de eso, resulta incómodo, ¿no? Eso hace que no solo los postulados que un poco comentaste tú, de, el enemigo común, la nación, el grupo, no solo eso, sino que crea un caos en la sociedad. Ya no digo de un Estado, que a lo mejor si ese Estado casualmente es, poniendo en un término hipotético, ¿no?, fascista, pero un caos en la sociedad mundial, si me apuras, o humana, vamos a decir, porque al final todo el ser humano pues se mueve por el mundo al final, ¿no? Que es lo que eso también cercena mucho el fascismo, ¿no?
Y bueno, yo creo que a pesar de lo que habéis dicho, es evidente que estamos asistiendo a una deriva. En ese sentido, en Europa no hay más que ver, bueno, pongo el ejemplo más reciente, entre comillas, que es el de Grecia, con las elecciones que hubo hace un año y poco, donde vimos cómo Amanecer Dorado y fuerzas muy afines a este tipo de ideologías fascistas o bueno... Son policías la mayoría. Bueno, quiero decir que más allá de todo eso, estamos viendo cómo han crecido. Entonces cogen el apoyo y el quizá un poco ese descontento de la gente, pero como decías antes tú, Pelayo, también lo decías, un poco con esa demagogia de decir la revolución, ¿no? También lo dijo Revolución nacional, hablan ellos. Claro, hablan de términos de revolución, de nacional, de no social. Estamos hartos de tal, de cual, pero claro, cuidado, porque eso al final es una trampa, ¿no? A ver, el fascismo en Europa, cuando nace en una época que se conocía como las vanguardias, ¿vale? Las vanguardias son todo el sistema revolucionario que nace en el siglo XX. Hay dos grandes vanguardias en Europa en el siglo XX. Una es el comunismo y otra es el fascismo, que vienen a derrotar el antiguo régimen. Ese régimen de grandes banqueros, empresarios, que han surgido de la revolución industrial, que oprimen al obrero y a la obrera, típica de que Charles Dickens retrata muy bien en sus libros. El componente de la raza que hablabas tú antes, el componente de la raza se da en Alemania, pero no se da en otros sitios donde hay fascismo. Por eso el componente racial no lo introduje como principio, sino como el enemigo común. Encuentran un enemigo común que en Alemania era muy claro, la cuestión racial. Pero, por ejemplo, la cuestión racial no estuvo nada desarrollada en España o en Italia. Yo recomiendo también una cuestión de que, lo que decía Pelayo, de que no dicen que son fascistas. Evidentemente, el maltratador tampoco dice que es un maltratador, y lo es. Hombre, pero Mussolini se reconocía como fascista. Evidentemente. El partido era el partido fascista. Sí. Pero no había pasado lo que pasó y el genocidio que hubo, y ahora, claro. Evidentemente, porque la gente ha aprendido de la historia y hay una hegemonía cultural que ve negativo lo que es el fascismo. Entonces, si en ese sentido estos chavaletes que ahora simpatizan con el fascismo no tuvieran ningún reparo cultural, moral, de andar por la calle diciendo que son fascistas, no nos quepa la menor duda que lo dirían. Dirían que son fascistas y se sintieran alegre de ellos. Me refería un poco con eso, sobre todo a la deriva actual, Sí. Más que quizá originariamente donde se desarrolló, como dices tú, no adoptó en todos los fascismos eso, pero en la deriva actual, europea al menos, estamos viendo, pongo el ejemplo de Amanecer Dorado, a eso me refería. Hay un ejemplo más claro en Europa que no es el de Grecia, es el de Hungría. Hungría es el paradigma donde realmente sí que se ve todos los principios del fascismo. Por ejemplo, el partido Yakip, creo que se llama. Tiene el símbolo como de respuesta estudiantil. Sí, son las estrellas flechadas, que es el símbolo de respuesta estudiantil. Sí, además tienen un grupo paramilitar que se llaman las camisas, no sé si son las camisas negras. No, esas son... Sí, las camisas negras de la Guardia Húngara, porque van de negro. Son la Guardia Húngara, que era la guardia, memoria histórica, la guardia que utilizó la dictadura pro-filonazi en la Segunda Guerra Mundial en Hungría, cuando fue ocupada. Y hay un dato muy curioso, y es que Hungría y los países del este tienen muy desarrollada su conciencia anticomunista. De todo lo malo nos ha venido del comunismo, pero no recuerdan nada del fascismo, de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus regímenes fueron colaboracionistas con los nazis en Rumanía. Y asesinaron, violaron y tienen verdaderas matanzas a manos de los nazis. En cambio solo recuerdan esa historia negra del comunismo, una historia negra también que daría para un programa para hablar largo y tendido sobre todas las mentiras y las patrañas que se han soltado sobre el modelo socialista en Europa. Lo apuntamos a la agenda. No obstante, sí que me llama la atención que, claro, no es lo mismo los movimientos fascistas, el discurso que llevan aquí en España y los símbolos que llevan, algunos sí, pero en general estos movimientos fascistas que podemos ver aquí no son tan abiertamente, tan reconocidamente fascistas como a lo mejor lo vemos en Grecia o en Hungría, ¿no? Es decir, reaccionan un poco a lo que esperan de la población, ¿no? Pasa porque el fascismo, allí donde se da, se adapta a la realidad concreta que tiene. Evidentemente España es un país
donde durante 40 años se impuso un régimen fascista. Algunos lo caracterizan como un fascismo católico, un nacionalcatolicismo. Bueno, tenía principios de régimen fascista y digamos que nos han reconvertido en demócratas desde el 75 en adelante, desde el 78 en adelante, porque es preciso concretar bien la fecha. 75 muere Franco, pero la democracia, digamos, formal y burguesa no llega hasta el 78 y pasado el 78. Entonces, nos han reconvertido en demócratas de toda la vida. Entonces, nos han además borrado nuestra huella democrática en España, que es la Segunda República, y además nos han dicho el franquismo, prácticamente todo el espectro político en España condena el franquismo, con la boca más grande o con la boca más pequeñita, pero todos condenan el franquismo y dicen que Franco fue un dictador. Sí, hasta los propios que gobernaban. O sea, es que podías escuchar a Fraga diciendo que el franquismo fue una mala época. Falange también lo condena, pero porque para ellos su referente es José Antonio. Digamos, el espectro político mayoritario en el Estado español. La cuestión es que ser fascista en España tiene muy mala prensa. Ser fascista en Grecia no tiene tan mala prensa. Mala prensa me referimos a hegemonía cultural. Pues en Grecia fueron invadidos por los nazis. Sí, pero también la gente no tiene ese pose de memoria, de hegemonía cultural en Grecia, de que el fascismo supuso algo muy negativo para Grecia. Esa es la diferencia entre ser un partido fascista en letras mayúsculas en España y ser un partido abiertamente fascista en Grecia. Y en otros lugares, en Hungría lo mismo. Y yo he visitado la República Checa y en la República Checa pasa igual. O en Polonia. En Polonia, ser comunista es ser un asesino en serie. Ser fascista es algo no muy positivo, pero bueno, se tolera. Tolerable. Se tolera. Y se tolera además viendo sus legislaciones, donde, por ejemplo, en sitios como la República Checa, el comunismo y la definición de comunista está gravemente perseguido. Recordemos que la KSM, que era la Juventud del Partido Comunista de Bohemia y Moravia, estuvo a punto de ser ilegalizada por el gobierno checo, ¿vale? Y ser fascista o presentarse como el fascismo en la República Checa no está tan mal visto. Antes, comentando un poco las múltiples caras que puede llevar el fascismo, yo quería remontarme a Rumanía, la dictadura de Codreanu, que su partido se llamaba Total Pentru Tara, que significa todo para el país. Y ahí está la preocupación de qué tipo de discurso puede llevar esta gente y cómo se pueden canalizar el descontento de la población hacia ellos. Por ejemplo, estamos viendo actos de España 2000 en que les dan comidas y ayudas sociales a gente y están pidiendo los carnets de identidad y los papeles a la gente que va a recibir esa comida para ver si son españoles o no. A eso me refería yo, un poco con la xenofobia. Claro, pero esa es la actitud del fascismo, por así decirlo, dar limosnas. El otro día, hace poco, vi que el periódico La Gaceta, que no es precisamente bolchevique, regalaba con el periódico una barra de pan. Una barra de pan cuando la gente compraba el periódico. Eso es algo típico del fascismo, de dar limosnas y caridad y comprar a la gente el voto. El típico caciquismo de esa época. No le llames periódico. Venga, el fanzine de la extrema derecha española. Ese sí que es fanzine de la extrema derecha. O sea, no es fanzine. Era el lema de ellos: pan, patria y religión, algo así. Sí. A ver, la cuestión, eso es una copia de lo que hace Amanecer Dorado en las plazas de Atenas, de dar alimento a los griegos de nacimiento. Y es una cuestión del entendimiento que se tiene por la solidaridad. Los comunistas hacemos solidaridad porque nos creemos la solidaridad de la clase trabajadora. Ellos lo que hacen es oportunismo político. El fascismo ha sido oportunista toda la vida y no va a dejar de serlo ahora, cuando además hay una crisis económica galopante donde la gente se está perdiendo las casas, están pasando hambre, ven caldo de cultivo oportuno y oportunismo político para actuar ahí. ¿Cómo actúan? Pues yendo a lo débil, al hambre, a que te echen de tu casa. Yo recordaba también un programa recientemente de una cadena de investigación que planteaban una chica española que decía que los compañeros de España 2000 habían ido a parar su desahucio y le habían parado su desahucio y que unos patriotas y tal. Pero luego, el fascismo, tú cuando rascas ves su oportunismo político.
plantean el tema de la raza, de primero los españoles y demás, pero el presidente de ese grupo fascista convertido en partido político, que es España 2000, es el presidente de los clubes de alterne de España. Clubes de alterne que, por otro lado, en la gran mayoría de los casos utilizan a extranjeras, ¿vale?, con la trata de blancas inclusive, para realizar esos servicios sexuales. Entonces, esa es la contradicción básica. Es el oportunismo político por excelencia. Bueno, a mí me preocupa más que esos grupos casi de guerrilla urbana, de ultras que hay por ahí, los que ya están institucionalizados y los que están ya metidos en los núcleos de poder. Cuando oyes a la gente que dice, no, hay que luchar contra los nazis, contra los skins y tal. No, el fascismo está dentro ya de la propia institución. En cuanto ellos vean que la democracia burguesa parlamentaria ya no les sirve para nada, pues van a quitarse la careta y nos van a imponer el terror, lo que hace falta. Para ellos, para seguir manteniendo sus intereses, pues, o sea, es que estamos viendo que están preparando una coalición en Europa de partidos fascistas y tienen nombres como Partido Liberal, Partido Popular, no sé qué país era, Partido Socialdemócrata. O sea, tienen nombres que la gente puede engañar, no saber a quién vota. Y repito, si el fascismo se está llevando el descontento de las clases trabajadoras, porque muchos votantes son trabajadores, algo mal está haciendo la izquierda. A ver, yo tampoco creo que la extrema derecha, a veces somos muy dados al victimismo en la izquierda, ¿vale? Yo tampoco creo que el fascismo ni la derecha se esté llevando a las grandes masas de trabajadores afectados por esta crisis. Yo creo que no, yo creo que la izquierda y la izquierda política transformadora tiene un proyecto, ¿vale?, para el Estado español y para otros estados de la Unión Europea. Y yo creo que se están haciendo las cosas medianamente bien. Otra cuestión es que, digamos, que el poder le interesa que en todo ese descontento que ellos no pueden recoger porque lo han provocado, que no lo recoja ni los comunistas ni partidos que pretenden transformar la sociedad para las clases trabajadoras, que lo recojan los fascistas. Volvemos a Novecento. O sea, el fascismo surge, ¿vale?, para captar a toda esa gente, a toda esa mayoría que antes estaban votando a los patronos sin saberlo y que ahora ya se han dado cuenta que estaban votando al patrón y que hay que dejar de votar al patrón y hay que empezar a votar al obrero, pues entonces surgen los obreros de derechas, que es el fascismo. ¿Y cómo los enfrentamos? Una cosa es mirar los temas de la historia. ¿Cómo les plantamos cara? ¿Cómo nos organizamos? Porque ellos están armándose y rearmándose y organizados. La Cominter, que era la internacional comunista de la época, en 1932-33, planteó la estrategia de los frentes populares, una estrategia, para mí, bien acertada para luchar contra el fascismo, donde el fascismo es una ideología que no solo va contra los partidos comunistas, va contra los partidos obreros, y en ellos incluyo a la socialdemocracia de aquella época, que no es la socialdemocracia europea actual. Y liberales también. Liberales puros, no liberales de economía nada más. Ya es una cuestión de categorización. Yo creo que los liberales puros no existen. O sea, los liberales puros son los anarcocapitalistas, estos que plantean que no debe haber Estado, la demolición del Estado. Porque a mí me hace mucha gracia cuando hablan los liberales, que dicen que yo soy liberal. Dice, pero luego vas y se aprovechan de las instituciones estatales, diputaciones, ayuntamientos, parlamentos, de una manera vergonzosa. Para rescatar bancos. Tú eres, o en las subvenciones a las empresas, tú eres liberal lo que yo tengo de cura. Claro. Yo, a propósito de un poco lo que decís también, repito, coincido en todo, pero es verdad también que es lo que dice un poco Adri, ¿no? La gente, es evidente que estos movimientos, este movimiento, el fascismo, hablando mal y pronto, surge en momentos de profunda crisis o profundo convulsión social, ¿no? En este caso estamos padeciendo una crisis que también es provocada por lo que decía Adri también, por los que estamos votando, que son al final yo no estoy votando. No, bueno, digo la sociedad, ¿no? Los patronos. Pero quiero decir con esto que, claro, la gente luego empieza a padecer una especie de anomia, ¿no? De no saber dónde encontrarse. Y ahí es donde va el fascismo, ¿no? O sea, va como águilas. Y lo que tenemos que hacer nosotros, desde nuestro entorno, entorno social, personal, familiar, y bueno, como no en la calle, luchando también, es a esa gente que no tiene ahora mismo horizonte porque le han quitado todo,
incluso está en la casa y todo, o sea, está en la calle, no tiene trabajo, está ya no cobra el desempleo, o tiene un trabajo de mierda que lo explotan. Bueno, toda la situación que estamos viviendo a día de hoy, a esa gente que está desilusionada, desesperanzada, no hay que dejar que vaya el fascismo, porque el fascismo va a aprovecharse de esa gente, ¿no? Entonces hay que procurar que ante ese hecho nosotros reaccionemos, nos organicemos, como decías tú, Pelayo, antes, y evitar que vayan como abellas carroñeras, que son lo que son, ¿no? Como gaviotas del PP. Es que hay un problema básico, y yo creo, para todo este puntar de partidos fascistas en Europa, y es el hecho de que se ha ido llevando a la cotidianidad, a través de las instituciones, la xenofobia y el racismo, ¿no? Tenemos, el otro día hablábamos aquí de Lampedusa, como están sacando a paladas muertos del mar, y a la vez el gobierno italiano tiene leyes que prohíben la ayuda a esos inmigrantes, y la Unión Europea no hace nada, pero es que la sociedad civil tampoco hace nada. Aquí en España estamos construyendo alambradas en Ceuta y Melilla, haciéndolas más grandes, más anchas, más altas, ahora se le están poniendo hasta cuchillas en las alambradas, y la sociedad civil española no hace nada. Eso es un caldo de cultivo también, o sea, estamos metiendo a través de las instituciones en el día a día de la gente el convencimiento de que al final es cierto que el extranjero es un enemigo, que el extranjero es alguien que viene a quitarte lo que es tuyo, y la gente que defiende eso, frente a partidos de izquierda que están hablando del respeto, de la solidaridad, de la cooperación, los que defienden eso son los movimientos fascistas y están triunfando. O sea, en Francia están con Le Pen, están teniendo porcentajes de voto altísimos, en Italia están dentro del gobierno directamente, han ido ya en coalición con Berlusconi, tienen ministros, sí, los sacan leyes, o sea, La Liga Norte. y eso está favorecido porque desde las instituciones se le ha dado cancha a ese tipo de políticas, porque interesa también, porque eso hace que la gente vaya aceptando con normalidad todas estas políticas que deberían ser escandalizadoras de la sociedad. Y bueno, y hemos llegado a un punto en que países como Francia, que visto el avance de la extrema derecha, ya se vio con la época de Sarkozy, que Sarkozy era de derecha, pero más bien moderada, tuvo que adaptar su discurso incluso más a la extrema derecha, con sus leyes de inmigración, de expulsar a los humanos, a los gitanos, etcétera. Y ahora incluso Hollande, lo de la niña esta gitana, que la expulsó junto a su familia, que fue la policía misma a buscarla al autobús cuando iba al colegio, por Dios. Y luego le dejaban volver a su país, pero a la familia no. O sea, esa situación es que ya hasta los líderes tienen que adaptar su discurso porque ven que la sociedad reclama eso, ya pide eso. No obstante, creo que no nos damos cuenta de que es cuestión de tiempo, si no ha empezado ya, a que en otros países de Europa, como Alemania, Francia, o los que están por encima de los pies de Europa, dirijan esos sentimientos fascistas hacia los españoles y las demás zonas de la periferia de Europa, ¿no? Somos ahora los que vamos a buscar trabajo a estas zonas. ¿Cuánto tardaremos en ser nosotros las víctimas del fascismo? Es cuestión de tiempo, si no ha empezado ya. La xenofobia sí a nosotros, ¿no? Es que tienen que entender la gente que no es españoles contra alemanes, son trabajadores españoles contra burgueses españoles y trabajadores alemanes contra burgueses alemanes. Ahí hay una anécdota muy graciosa pero terrible, ¿vale? Es graciosa porque lo analizas y tiene hasta su gracia. Recientemente, hará 2 o 3 años, muchos trabajadores turcos, creo recordar, fueron a trabajar a astilleros de Inglaterra. Y las empresas de astilleros de Inglaterra aceptaron muchos trabajadores turcos en sus empresas, dejando fuera a trabajadores ingleses. ¿Qué hizo el principal sindicato de Inglaterra? Convocó una manifestación contra la contratación de trabajadores turcos en el astillero. Para que os deis cuenta hasta qué punto, incluso hasta el sindicalismo combativo está en cierta medida confuso. No sabes lo que decía ahora Pelayo. O sea, esto no es una lucha entre naciones como en la Primera Guerra Mundial, como bien apuntaba Pelayo, es una guerra de clase, no es una guerra de naciones. Cuando Rosa Luxemburgo defendía en el Parlamento alemán que no se podían comprar bonos de guerra, porque al fin y al cabo los obreros alemanes y los obreros franceses no tenían ningún tipo de interés en que hubiera una guerra mundial. Son un interés de los monopolios, de las burguesías nacionales de cada lugar. Entonces, esa anécdota nos hace también darnos un poco cuenta de cuán confuso está hasta nuestra propia gente, o lo que podríamos considerar nuestra propia gente. Para que os deis cuenta,
Esto es lo que dice el portavoz del partido húngaro que forma parte también del gobierno de Hungría. Dice lo siguiente, dice, estamos gobernados, y por eso ellos se presentan como esa opción innovadora, por una mafia que ha vendido el país a Occidente. Ellos plantean la cuestión de la Unión Europea, son escépticos de la Unión Europea, se quieren salir de la Unión, no quieren entrar en la Unión Europea, precisamente por eso, porque conciben que van a vender su soberanía a Alemania y a los países de la Unión Europea. Estamos gobernados por una mafia que ha vendido el país a Occidente y que no protege a su propia gente de la delincuencia y el crimen gitano. Por tanto, solo nos queda organizar nuestra propia seguridad. Es un discurso que tú ahora le cambias el crimen gitano y el país a Occidente por estamos gobernados por una mafia que nos ha vendido a Alemania y a Angela Merkel y que además no nos protege del crimen de los etarras y de los violadores que salen con la doctrina Parot, y ya tienes montada un discurso y una campaña para unas próximas elecciones. O a UPyD. También. Que es lo que me gustaría realizar. UPyD tiene un discurso muy similar al fascismo. Muy nacional. Quiere decir, ¿hasta Sí. qué punto podríamos encasillarlo en la ideología fascista? Desde luego son unos oportunistas, cumplen con este sentimiento de unidad nacional con respecto a enemigos de la No creo que nación, Rosita podríamos decir sea UPyD. muy peligrosa. Y Nestrillas pidió el voto para UPyD, diciendo que era lo más parecido a Falange Al falangismo, que había en el sí. Estado Sí. español. O sea, que Hombre, muchas dudas ya no quedan. La cuestión es también un poco lo que comentabais al principio, Adri lo dijo al principio, abrió su discurso así, donde no somos ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? Eso es tremendo porque Es un rasgo fundamental. eso, intentar desligarse de toda ideología, decir que somos transversales, que somos guays, que... Una tercera vía, pero eso sí, es falso. se llama efectivamente, tercera vía. entonces, Pero es mentira, claro, es falso Pero eso. ¿qué pasa con eso? Que eso al final, si das mucho la vara con ese tema, ¿no? Ni derechas ni izquierdas, al final, en la gente que tiene lo que decía ya un poco antes, la anomia, eso cala en el discurso, se piensan que, bueno, es que la derecha, la izquierda, y al final se llevó el fascismo a esa gente. O sea, el fascismo se llevó a esa gente. Que es lo que estaba diciendo yo, que hay que evitar precisamente a toda costa, ¿no? Porque ese discurso lo único que hace es confundir. Es confundir, porque evidentemente no tener discurso, no tener ideología es que no existe. No ser de derechas o izquierdas. Ser transversal, ¿qué es ser transversal? Dicen ellos, nos quedamos con lo mejor de la derecha o con lo mejor de la izquierda. Vamos a ver, o sea... Eso, Dime tú qué es, que concreta un poco más, vale, genial, ¿qué es? eso de que no tienen ideologías, precisamente tuve con Adri, el compañero, una conversación el otro día, es la misma gente que en los juicios de Nuremberg dijo que lo que hacían era cumplir órdenes. Claro. Exactamente. Y al margen de eso, salió el tema del partido nazi húngaro. Esta semana salían las noticias que un miembro de ese partido tuvo que pedir perdón porque mirando en sus antecedentes familiares descubrió que era judío. Sí, lo recuerdo. Fíjate qué hipocresía. Me gustaría retomar un poco el tema que quedó un poco difuso de lo que comentaba Pablo, el tema del racismo social. El tema del racismo social es muy interesante porque que es verdad que yo creo que es el principal impulso que tiene el fascismo ahora en España y en Europa. A Sarkozy no le sorprendió, incluso un comisario o una comisaria, creo recordar, de la Unión Europea, cuando aquellos trenes cruzaban Francia para devolver a los gitanos rumanos a Rumanía, incluso, digamos, la que debía defender aquello, que aquello era una barbaridad, que iba contra cualquier tratado de derechos humanos que tuvieran los países europeos, que era, precisamente creo recordar, una comisaria de la Unión Europea, dijo que bueno, que Francia tenía que tomar medidas contra la gente que iba a su país a hacer el mal. Pues ya, pues si ni las instituciones, digamos, que deberían salvaguardar eso, dicho por mi parte, no creo que esas instituciones nos vayan a salvaguardar de nada, porque nos han destrozado todo, pero digamos que la gente tiene cierta confianza en esas instituciones, y si precisamente esa institución es la más fascista de todas, es que el pueblo al final repite y mimetiza esas cuestiones que vienen desde la institución. ¿Qué os parece si vamos cerrando y vamos sacando? ¿Qué os parece si vamos cerrando y vamos sacando las últimas conclusiones a este tema, porque nos estamos yendo ya de hora? Bueno, no sé, voy a empezar yo, porque así hacemos una especie de ronda. Yo bueno, reafirmarme lo que dije y bueno, que hay que tener un cuidado tremendo porque que ese discurso de no derecha, no izquierda, coger a la gente que está despistada
por su situación personal, que es dramática incluso, ¿no? Bueno, pues no dejar que esto se convierta en un nuevo régimen fascista. Digo ya, no solo en España, sino en Europa, que es peor, si me apuras. A mí me gustaría apuntar que, al menos en la experiencia, lo que yo he podido ver aquí en España, estos movimientos fascistas están centrándose especialmente en estudiantes y universitarios, en estos colectivos que son los más débiles a la hora de caer en estos movimientos, ¿no? Son personas que están enfadadas por su situación, y el odio y el enfado creo que es el mayor aliado del fascismo, ¿no? Bueno, y yo decir que la gente que nos pueda estar oyendo, que por muy social, por muy progresista que pueda sonar su discurso, que no se dejen engañar, que contra el fascismo tolerancia cero, que no merece ni agua, y que no nos dejemos llevar por esa vía otra vez, y que los jóvenes que piensen un poco, que no se dejen llevar por lo primero que oigan y que analicen el discurso detenidamente y comprendan lo que es. Para cerrar, pues como decía el gran maestro Lenin, la revolución empieza por casa, y yo creo que el primer combate, la primera línea de combate que debemos hacer contra el fascismo es precisamente nuestra propia casa, nuestra vida diaria, no actuar con ese racismo social en ningún momento, combatir todas las experiencias de racismo social que podemos advertir todos los días, y por supuesto pues apostar por la unidad de los demócratas, que somos más, los demócratas de verdad, no los demócratas que venden el país a las multinacionales, los demócratas de verdad, esa unidad contra el fascismo, y que nazis nunca más, como se suele decir. No, yo bueno, así un poquitín ahora para cerrar, quería despedir el programa con una canción que yo creo que es el mayor himno antifascista que hay en el mundo. Hasta el jueves que viene. Hasta luego. Hasta el próximo jueves. La tarde huele a ganas de llover y el corazón late demasiado deprisa, porque te tocó enamorarte de él, que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo, y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de huir. Qué difícil es contar
Adiós.